La apertura de Las Aguas Mansas, telenovela colombiana del año 1991, es una excelente presentación a los temas de esta historia. Un mar tranquilo, unas aguas mansas que se agitan con la aparición de los cuerpos de una mujer y un hombre. La oscuridad de esa aburrida quietud se aparta, dando paso a un azul intenso junto al color de las pieles de los amantes revueltos en un remolino de pasión, mientras créditos y el tema principal, una poderosa composición de violines, acompañan esta secuencia que finaliza con la imagen de la mano del amante tratando de escapar de esas aguas que finalmente lo ahoga, dejando solo a su pareja, vagando por entre esas aguas animadas por el prohibido deseo. Y es que es esa pasión lo que constantemente moverá esta historia, las emociones, lo irracional, sobre todo esta primera saga o arco que compete a los iniciales 10 episodios. Los primeros minutos del primer capítulo lo confirman. Livia Reyes, una jovencita pobre de 17 años, se entrega a un rico hombre de negocios llamado Bernardo Elizondo, todo a escondidas de sus tres sobreprotectores hermanos, Juan, Franco y Óscar, los cuatro huérfanos desplazados por la violencia acontecida en la turbulenta década de los 40. Pese a ahora vivir en Bogotá, los hermanos Reyes no son capaces de olvidar esa violencia que les arrebató sus padres y sus posesiones, masas movidas por el idiota desprecio entre liberales y conservadores, pero que solo es la punta del iceberg de un odio que calará hasta el fondo de todos los personajes, incluso entre semejantes de la misma clase, pues una vez se sabe sobre el amorío de Livia, los mismos vecinos lo usan como excusa para despreciar y pelearse con los hermanos, dándole la razón a la clase rica conservadora a la cual pertenece Bernardo, que ve no solo a los liberales o a los pobres, sino en sí a cualquiera que por su linaje y su condición tenga grabada en la frente sinónimos de lo que consideran inferior e indeseable como trabajador, ateo o comunista, igual a un montón de brutos salvajes problemáticos que merecen toda la represión. Los primeros 10 minutos forman lo que yo nombro el arco o la saga de Livia, pues ella es el disparador de la trama de esta gran novela y a través de la cual conocemos esta amalgama de personajes tan miserables, cada uno a su manera, por la opresión bajo la que se encuentran, ya sea estatal, ideológica, religiosa o familiar. Por un lado tenemos a los hermanos Reyes Guerrero. Juan, el mayor, es un incansable trabajador incapaz de dejar un trabajo a medias. Confía plenamente en sus poderosas manos más que en su débil mente o su manipulable corazón. Tras perderlo todo, acepta la pesada carga, velando a toda hora por sus hermanos, siendo el que más mete mano al negocio de la panadería que manejan, ideado por el astuto Óscar, con tal de tener siempre una comida sobre la mesa. Su duro exterior hace que las personas le vean con malos ojos, o directamente se asusten. Razones no les faltan, pues es explosivo, tosco, taciturno y presto a solucionarlo todo a la fuerza. De hecho, rige su vida bajo la simple pero efectiva ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Anda tenso todo el tiempo, odia a muerte a los ricos y en las noches es acosado más que los demás ante tantas preocupaciones, llegando a rayar en la paranoia, haciéndolo alguien incapaz de ver un futuro siquiera gris y desconfiando de todos, excepto de sus hermanos, a quienes, eso sí, no tendrá reparos en regañarles si no les gusta lo que hacen o responderles a puño limpio si tratan de frenar su voluntad. Su personaje además tiene cierto toque de ese salvaje atractivo tan famoso en Marlon Brando por su papel de Stanley Kowalski en la película Un tranvía llamado Deseo. Juan Carlos Gutiérrez hace un gran trabajo al expresar todo lo que Juan piensa y siente solo a través de sus ojos, junto a esa constante pesada respiración, como un toro furioso que no ve la hora para que lo dejen salir a darse trompadas contra el mundo. El siguiente es Franco, el bohemio que nunca trabaja, pero el más emocional, el punto intermedio y con quien mejor se lleva Livia. Es un hombre secretamente positivo por su inclinación hacia lo artístico y no lo práctico, a diferencia de los otros, profundamente enamorado de una bailarina de un cabaret que además le dobla en edad, pero que, como aquel arquetipo de la prostituta con corazón de oro, resultará ser una mujer de buenos sentimientos, contrario a lo que podría pensarse por sus andanzas con varios hombres cada noche tras acabar con su show, y que también es uno de los personajes femeninos más fuertes e íntegros. Me gusta la calma que su actor, Luigi Gicardi, hace que Franco proyecte. Su perpetua expresión de romántico soñador habla muy bien del personaje. Como sus hermanos, es alguien fuerte, físicamente hasta acuerpado, pero consigue darle ese toque de vulnerabilidad de muchachito pobre desnutrido que explota para su beneficio, pues a lo largo de la novela, varios serán los que lo subestimen, solo para llevarse después una desagradable sorpresa, sin mencionar que de entre los tres es el que mejor le va con las mujeres. Óscar, probablemente el más débil y por supuesto graciosamente bajito,
que aparenta una clase que ni siquiera Franco en su faceta de conquistador supera, siendo esta diplomática forma de expresarse o su impecable presencia, siempre que puede, solo una máscara, pues es un astuto y peligroso chacal. Solo piensa en el dinero, pero no lo trabaja con honra como Juan, ni siquiera se atreve a ser tan osado como algunas veces hace Franco, a quien por cierto explota asquerosamente, igual a un proxeneta al conseguirles citas con desesperadas mujeres mayores para sacarles una jugosa cantidad. Oscar es el más difícil entre los hermanos Reyes. No es alguien englobado como Franco o iracundo como Juan, pero su peligrosa labia lo hace en el menos confiable. Juan Sebastián Aragón se mete en la piel de este avaro enano, para quien en más de una ocasión parecerá no existir otra persona en el mundo aparte de él. A veces parece el menos emocional, pero esto no es sino una capa muy gruesa tras tantos años de solo perseguir riqueza. Y por último, pero no por eso menos importante, Livia, la única mujer, la niña querida tan pura e ingenua. Victoria Góngora fue ideal para este papel. La blancura de marfil en su piel, junto a su capacidad actoral para pasar de la completa calma al angustioso llanto, queda como anillo al dedo para Livia, una pobre alma en desgracia a quien no le servirá de nada su pura visión de la vida, su gran capacidad de amar y sus esperanzas en Bernardo. Aunque se lleve mejor con Franco, su amor por Juan y Oscar no es menor. Con Juan sobre todo le vemos compartiendo una hermosa escena antes de la tragedia, donde logró desarmar al confundido gigante. Lo has hecho como el mejor, como el mejor. Y no solo te has ganado mi admiración, sino también mi cariño. Su personaje a simple vista es lo más básico del mundo, sin tampoco ayudarle el poco tiempo que existe, pero me parece que eso mismo es lo que hace a Livia tan especial. Ella es una mujer desprovista de toda imperfección, no es avara ni interesada, no tiene problemas con la separación de clases y sobre todo ama de una manera diáfana e imposible para el resto de personajes, quienes mezclan sus ansias e imperfecciones en este sentimiento, dañándolo y volviéndolo una tortura, distinto a Livia, quien es una figura de todo lo bueno y de toda esa paz que cada quien perseguirá a su manera. La familia Reyes Guerrero conforma lo pobre, pero el mundo es de opuestos y el otro lado de la moneda lo componen los conservadores, los oligarcas, la familia de Bernardo. Comenzando por él, hay que decir que pese a ser un hombre derrotado, hastiado de sus hijas, de su esposa a quien ya no ama y que le rehúye sus necesidades en la cama, de su aprovechado yerno y del entorno de falsas apariencias en que vive, resulta ser alguien de mente abierta. Es conservador, pero eso no lo ciega a la realidad. Siente simpatía por las clases bajas, valora la vida sin importar el color político y de hecho quiere abandonarlo todo para empezar de cero junto a Livia, algo que podría lograr si tan solo no le faltara el valor necesario. Gabriela Acevedo, esposa de Bernardo, la matrona de la casa de Elizondo y quien se convertirá en la antagonista principal de esta primera parte, así como el foco de desprecio de los hermanos Reyes por muchos capítulos, en especial de Juan. Gabriela es magnética y sin duda no seré el único en admitir que me fascina. Una mujer cruel, soberbia, hipócrita y al mismo tiempo terriblemente asustada del mundo. Los Elizondo son una familia prestante encerrada en su propia burbuja y quien está muy dentro es Gabriela. Ella cumple al pie de la letra aquello anunciado por Marco Antonio Solís. Labró su propia cárcel y pretende tirar muy lejos la llave mientras retiene a su lado al resto de sus hijas. Se vende como una prestante católica, sin nunca hacer algo porque le nazca el corazón. Planea cada sonrisa, cada gesto y cada acción meticulosamente, de manera que sirva para mantener esa falsa imagen de la familia ideal en ese entorno lleno de mezquindades y falsas amistades que habita. Esa cercanía a la iglesia cala hondo en su ser, convirtiéndola en una fanática castigándose a sí misma, yendo a cuanto oficio religioso pueda, rezando cada noche y desarrollando una aversión hacia las relaciones íntimas que terminará por ser la última ficha que derribe la frágil torre de naipes que era su matrimonio con Bernardo. El poder que ostenta Gabriela Acevedo no se demuestra solo en su impecable vestimenta, incluso cuando se va a dormir, en la fortuna de Bernardo de la que ella pasará a ser dueña o su influencia en diferentes esferas de la alta clase, sino en otra ingente cantidad de detalles con los que su talentosa actriz, Ana María Camper, la convierte en los mejores personajes de la telenovela. Aparte de hermosa, me encanta esa voz de mando que posee. Ahora sí me entiende, ¿no? Tenía muy bien escondida esta fotografía en su cuarto. Se la dio a Bernardo. No, señora. Entonces, ¿de dónde la sacó? Cada que entra en escena parece una batuta con la que dirige el resto de personajes a su gusto, como si de una orquesta se tratara. Puede dominar a cualquiera en cuestión de segundos. Usa frases cortas para darse a entender.
Su mirada parece de gorgona, pues los otros le rehuyen a esos claros ojos de engañosa calma cuando la tienen cerca. Me gusta especialmente la manera que tiene para parecer siempre la presencia más alta en el sitio donde se encuentre. Los demás personajes se ven minúsculos ante ella, incapaces de derribarla, y cuando hay escenas donde está sentada, sus acompañantes de alguna manera se comportan obedientes, igual a mendigos felices por recibir siquiera las palabras de una mujer por encima de ellos. Algunos la desafiarán, pero nunca permitirá que, por más inseguridades con las que cargue secretamente y que heredará casi como maldición a sus hijas Sarita y Jimena, alguien imponga otra voluntad que no sea la suya. Excepto una persona. ¡Las pelotas del marrano! Martín Acevedo, abuelo de la familia, padre de Gabriela y suegro de Bernardo, es un viejo ex militar cascarrabias postrado en una silla de ruedas. Es al mismo tiempo el más sensato de la familia. Habla apasionadamente sobre todo de política. El único que se preocupa por la situación del país. Igual a Bernardo, no se deja enceguecer por las rencillas políticas. Valora a las personas. Quiere a su descendencia, pero no se calla a la hora de sacarles en cara sus defectos. ¡Frígida, miserable! Porque eso y nada más es lo que eres. ¿Me escuchas? Una mujer frígida que bien se merecía el olvido y la traición de su esposo. Pese a ser conservador, es un hombre muy libertino. Constantemente recuerda y sobre todo cuenta sobre sus pícaras andanzas. Tiene una manía reprochable de nalguear a sus criadas, sobre todo viendo esta novela de los años 90 sobre la de los 40 desde la cómoda perspectiva del siglo XXI. Pero en poco tiempo, eso irá siendo solo una ocurrencia del personaje eclipsada por sus otras muchas virtudes. Es un hombre justo, que escucha a las personas y las anima a vivir, sobre todo a sus nietas Sarita y Jimena, a quienes no para de repetirles que deberían dejar esas hostiles paredes de la casa donde impera la tiranía de su frígida hija. Si resulta explosivo y molesto, es por ser tratado igual a un viejo traste, encerrado en su habitación. Su invalidez es lo único capaz de enmudecerlo, algo que usarán sus detractores cada que puedan, y que al mezclarse con sus vejez, puede arrebatarle ese incontenible afán de vida que a toda hora demuestra. Incluso Gabriela intenta echarlo a un ancianato siendo detenida solo por la amenaza de su hija mayor Sofía, sobre la posibilidad de repetir ese mismo trato inhumano con ella en algunos años. Sobra decir que Julio Medina hace las suyas con este personaje. El hombre es un monstruo de la actuación, y manteniéndose en esa silla de ruedas, demuestra un dominio escénico tal vez solo reñido por Ana María Camper, además de hacer rotar con una impresionante facilidad al viejo Martín de la comedia más simpática y tontarrona a la más seria charla. Eva Rodríguez, la jefa de criadas, ama de llaves, confidente de Bernardo, una de las personas a quienes más estima don Martín y viceversa, prácticamente una tía para las hermanas Elizondo. Es la tercera de las personas en esa familia con mayor uso de la razón. Discreta, inteligente, tolerante y capaz, es un personaje que se irá destapando de a pocos y quien guiará a nuestro trío protagonista al final de la saga. Poco se puede hablar de ella pues permanece de bajo perfil en esta primera parte. Fernando Escandón, el asqueroso yerno. Es un mequetrefe, un hombre pequeño, un parásito que apuesta en el casino, maltrata psicológicamente a su esposa Sofía, de buen apellido pero sin escrúpulos, en bancarrota por su vida sin sentido y sobre todo, un lujurioso incorregible. Este es un punto interesante. Debido a la violación sufrida un trágico 9 de abril, está casado con Sofía para cubrir la deshonra ante la sociedad, y por eso mismo, ella es temerosa de las relaciones íntimas, lo que lo enfurece y hace buscar placer en otras partes, mirando con lascivia a las mujeres, en especial a su suegra. Desea a Gabriela. Su personaje es presentado compartiendo su morbo abiertamente, pero con cierto toque de pomposa clase y cumplido con el mismo Bernardo. A Franco también le gusta una mujer madura, Rosario Montes, y he aquí la ironía. Como la mencioné anteriormente, Rosario Montes es la estrella de un cabaret y una mujer de la noche. Muchos la frecuentan, en especial un tal Agapito que la mantiene. No obstante, se trata de una triste fachada. Mucho ha sufrido y tenido que degradarse para sobrevivir, y aún así mantiene un corazón capaz de amar, pues Rosario es un pez decente y correcto, moviéndose en un río de degradación. Me gustaría hablar más de ella, pero habría que esperar a la siguiente saga para ver todo lo que Julio Jiménez nos tiene preparado con esta fuerte mujer. Franco no es ninguna perita en dulce, teniendo sus propias ansiedades carnales hacia ella. Sin embargo, es algo producto de su inmadurez. En realidad, el afecto hacia ella es algo parecido al de un artista hacia su musa. Admira su belleza, sus talentos artísticos y anhela, sin saberlo, algo mejor al solo el placer de la noche, con una mujer de la mal llamada vida fácil que irónicamente tiene más honra y carácter de lo imaginado. Por el otro lado, Fernando no siente algo así por Gabriela. Por la manera en que la mira, le habla, de agradecerle y hasta de despedirse, queda claro que este maligno galán busca otra cosa de ella.
pero sin duda lo más importante aquí es cómo al frecuentar Franco a Rosario ella se destapa, convenciéndolo de ser solo amigos. Franco refunfuña pero acepta, y es por este trato que aprende a respetarla aún más y amarla verdaderamente, una cercanía que le hace tener un desagradable encuentro con Agapito. Esta pelea es el primer paso para que Franco abra los ojos a las desigualdades sociales que Colombia está viviendo, y lo hace al mostrarle cómo será incapaz de tener y hacer feliz a su amada hasta no ser no solo un rico, sino parte de esa clase rica, oligarca, vanidosa que enerva al mayor de los hermanos reyes, porque al final de cuentas quienes mandan son solo quienes tienen el poder, quienes están allí. Y finalmente están las hijas. Sofía, la más importante, retraída y con una furia contenida por su falso matrimonio que la hace infeliz a niveles dignos de los más profundos círculos del infierno, y la falta de entendimiento de su madre. Esta saga no hace mucho por su personaje, aparte de presentarnos su trágico origen, manteniéndola en un segundo plano mientras los hermanos, Bernardo y Gabriela, ocupan el protagonismo. Sara o Sarita y Jimena, por su parte, son casi una solamente, hermanas en extremo obedientes a Gabriela. Sarita es la más religiosa y obediente de las tres, resignada y sin muchas aspiraciones sobre encontrar un marido, en gran medida debido a algo de baja autoestima al no considerarse tan bonita. Poca importancia tendrá para la trama junto a Jimena en estos primeros 10 capítulos. Jimena, la otra mitad, solo tendrá esbozos de quién podrá llegar a ser conforme pasen los episodios, permaneciendo ansiosa por los hombres, aunque sea una mujer bastante honrada, pues al ser sorprendida por su cuñado Fernando espiándolos, y este la obliga a besarlo, no sucumbe a la tentación. Ambas quieren a su abuelo y se mantienen apegadas a las estrictas normas de su clase social solo por el miedo y la sobreprotección de su madre. A lo largo de esta saga, Las Aguas Mansas ubica temporalmente al espectador citando acontecimientos y fechas reales, como el 9 de abril, el día que mataron a Jorge Eliezer Gaitán desencadenando el Bogotazo, y encrudeciendo la ya tensa situación social. Estos acontecimientos no solo están para dar contexto, sino para impulsar a los personajes, quien sin saberlo terminan siendo una reacción de esa acción, moviéndose siempre con violencia, furia y odio. En un capítulo mencionan la masacre en Cali de varios líderes liberales. Quien la oye es el abuelo a través de la radio. Gabriela la apaga impidiéndole saber más y arrastrándolo al infierno en miniatura de esa casa. La trama transcurre hasta volver a saberse por radio que algunos gremios se están reuniendo con tal de lograr un paro acompañado de manifestaciones. Este dato permanece en ebullición junto a la trama principal. Por el camino vemos la opresión de los poderosos a los más necesitados encarnados en el mundo de Bernardo. Todo el mundo echa hirientes pullas. Industriales que pasan temporadas en Europa como si nada, apartándose por un tiempo y esperando encontrar la situación arreglada por el gobierno a través de la mano dura. Incluso la iglesia apoya esto en una de las peores facetas de esta institución, capaz de mejores obras. Gabriela aprende obediente del sacerdote que frecuenta. En vez de estar del lado del desvalido, trabajan con los ricos conservadores, reciben un jugoso pago que supuestamente emplean en los niños pobres a cambio de usar sus sermones para mantener débil de mente y espíritu al pueblo, protegiendo de paso a sus señores, quienes necesitan del pueblo para trabajar esa tierra con la que se enriquecen. Del maltrato verbal a esa desdichada población se pasa a endiosar a Bernardo, como si fuera un santo de piedra. Su esposa, hijas, yerno e incluso conocidos no paran de tratarlo de ejemplo de hombre conservador y católico, el ideal de persona para la clase alta. Bernardo por su parte está hastiado de esto. Es un ser humano con sus imperfecciones y anhelos. Su amor con Livia sorprendentemente resulta correspondido, por lo que, reconociendo sus errores, analizando y encontrando la única posible solución, decide prepararlo todo para decir la verdad y comenzar de nuevo, antes que tener que aguantar otra noche a su insoportable esposa o al chantajista de su yerno. Pero el destino, o la mano cruel de Dios, le quita la vida en un absurdo accidente. Aquí se muestra también que pese a su condición, la clase baja no necesariamente es la mar de la rectitud. Los mismos vecinos con los cuales los hermanos Reyes habían peleado al tratarles de mujerzuela a su dulce hermana y querer sacarlos del barrio, tildándolos de personas no gratas, como si hubieran tenido la culpa por haber perdido a sus padres y tierra, intentan hacerse sus amigos al enterarse que Livia se va a casar con un copetón, ofreciéndoles el mejor trato en su tienda, para proveer de insumos la panadería que manejan. Estas falsas apariencias llegan al extremo cuando, tras saberse sobre el accidente de Bernardo y ser quienes se lo hacen saber a Livia, la convencen, si no es que la obligan, a ir hasta la casa de Elizondo. Livia, destrozada, se deja manejar sin saber que se dirige a la boca del lobo. El comportamiento de la familia Elizondo es igual al de una jauría rodeando al cordero, pero en realidad
A excepción de Fernando, solo sacan lo peor debido a Gabriela. La cruel matrona, tratando de mantener en la cabeza de todos la mentira del hombre recto que supuestamente fue Bernardo, insulta a Livia dándole un siniestro consejo. Con mucho gusto se lo voy a dar. Aléjese de las malas compañías que la están perjudicando. Si es verdad que está esperando un hijo, únase al verdadero padre de la criatura y trate de llevar una vida decente, porque de seguir como va a terminar hundiéndose en el arroyo más inmundo. Las mujercitas como usted terminan convirtiéndose en lacras de la sociedad y en vergüenza de sus familiares. Si es que en su familia queda algo de vergüenza. Todo esto mientras se mantiene, como siempre, tan bien peinada, bien vestida, ejemplarmente rica, como si quisiera alcanzar el techo, disparando esos venenosos dardos camuflados de sabias palabras a una jovencita desesperada en una escena brutalmente inhumana que no requiere de violencia física alguna para volver a recordarle al espectador el por qué este periodo de la historia colombiana se llamó así, con los poderosos, asustados de ver a alguien que ni siquiera consideran humano, adentrándose en sus dominios para destruirles la realidad. Livia no necesita un arma para eso, pues lleva consigo algo más poderoso, la verdad, y ante ella las personas solo pueden tomar dos caminos, aceptarla para cambiar sus paradigmas o rechazarla e intentar demeritarla. Gabriela escoge orgullosa la segunda. Livia se suicida saltando un río. Vemos el cuerpo hundirse en un acto que rememora la apertura. Quizá todo este tiempo presenciamos su muerte sin saberlo, y esa mano agónica era la suya, al ser arrojada a esas supuestas aguas mansas tras tanto engaño, ira, rechazo y odio. Y es aquí, hacia el final de esta primera saga, donde el contexto histórico parece un personaje más, influyendo directamente en nuestros protagonistas. Mientras Livia es enterrada, en la casa Elizondo el radio encendido anuncia el fracaso del esperado acto. La gente, harta de la situación, decide irse a la huelga. Las cosas van de mal en peor. El pueblo es incapaz de ganar una, los ricos siguen regodeándose en su fortuna y la familia Reyes Guerreros solo refleja este hastío. Bernardo Elizondo, un rico conservador, manejó a su gusto a la inocente Livia. Le arrebató su virginidad, la pureza que sus hermanos, en especial Juan, trataban de mantener, pues para ellos era la misma honra. Luego su corazón enamorándola, alejándola con el inminente matrimonio ya concertado para finalmente acabarle la vida, obligándola a lanzarse a un río como un despojo más. Tomaron lo mejor, lo único importante que les quedaba tras huir de esa maldita violencia que les arrebató el hogar, y por eso, ante su tumba, Juan jura venganza contra esos indeseables. Óscar le apoya. Franco titubea debido a la cobardía de enfrentar el destino marcado para los hermanos, pero todos están en sintonía y trabajarán para hacerles pagar por tan macabro crimen. El periodo de la violencia apenas comienza. El pueblo se irá cansando de no hallar solución ni entendimiento pese al trabajo honesto y las vías pacíficas. Por eso el malestar general escala al crimen. Los oligarcas con gusto contestarán con represión. Igual ni siquiera ven como personas a esos zarrapastrosos, y entre ese océano de desesperanzadoras historias arranca la de los hermanos Juan, Franco y Óscar, abandonando cualquier otra opción por conseguir el bienestar, lanzándose de lleno a la destrucción del clan Elizondo. Juan solo quiere matarlos. Franco empezará a verlo como una manera de ser alguien poderoso igual al vulgar ricachón de Agapito, y así puede presentarse cual acaudalado ante su amada Rosario, mientras que Óscar vigilará, aprenderá, analizará e ingeniará nuevas formas de hacerse con cuanto pueda de quienes le quitaron a su hermana. Pero no estarán solos en esta misión. Gabriela será víctima de sus propios actos. Tomando el mando de la casa, intentará mantener la mentira de ser personas honradas, sobre todo su difunto marido. Por eso reprenderá a Eva en un vil acto propio de los peores tiempos de la esclavitud, oscureciendo el corazón de la calmada ama de llaves, quien se determinará a hacer caer a la soberbia matrona uniéndose a los hermanos, revelándoles que fue esa engreída viuda la culpable del suicidio de Livia y acordando ayudarles a infiltrarse en la casa para acabar con la supuesta aguamansa que allí corre.